Buenas tardes para todos, un cordial saludo en nombre de nuestro capítulo VAS Café, del doctor Diego que se encuentra con nosotros aquí en la presentación. Gracias por sacar un espacio de su tiempo, de la actividad, digamos, del día a día. Es importante darle un espacio a recordar algunos conceptos, a adquirir nuevos conceptos y a compartir algunas experiencias que hemos vivido manejando estos temas también relevantes para el país y para el mundo, como es la prevención de la corrupción y el soborno, en este evento basados en una norma internacional que es la norma ISO 37001. Es un poco el enfoque que se le ha querido dar a esta charla. Vamos entonces a iniciar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jaime Alfredo Romero Montoya, soy el docente encargado de desarrollar la actividad desde este momento hasta las 4 de la tarde. Eh, yo soy abogado especializado en Derecho Administrativo con especialización en seguridad y maestría en gestión de organizaciones. Soy auditor de certificación de la norma internacional VAS en su versión 6 y también auditor de certificación en la norma ISO 37001 en sistemas de gestión antisoborno, auditor interno en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en operador económico autorizado, entre otras formaciones. Así que espero con ustedes compartir este escenario eh, para que nos ayude un poco a enriquecer los conocimientos y ayudarle a la organización eh, a tener insumos para hacer la prevención. ¿Cuál es el objetivo entonces de este espacio, digamos, académico, de intercambiar con ustedes estas experiencias? Básicamente busca concientizar y sensibilizar a cada uno de los participantes en la importancia de hacer la prevención contra actividades de corrupción y soborno, identificando cuáles son esos riesgos y cuáles serían entonces los principales controles que podríamos llevar a cabo en las organizaciones. Al igual que conocer esas buenas prácticas y a nivel internacional han permitido hacer algo de prevención en las organizaciones, y muchas de ellas pues se han amparado, entre otras disposiciones, en la norma ISO 37001-2016. La única versión que ha salido en la norma antisoborno es la 37001 en el año 2016. La temática para abordar básicamente va a ser tener una contextualización de lo que es la corrupción y el soborno, traer a colación definiciones, causas, por ejemplo, de la corrupción o elementos que favorecen la corrupción y el soborno, el marco regulatorio internacional y nacional, buenas prácticas de lucha contra la corrupción y el soborno que se han conocido por diferentes organismos multilaterales, la debida diligencia como un mecanismo de prevención y también lo que es el sistema en sí de gestión antisoborno, cuáles serían esos requisitos, cuáles son las orientaciones para su uso que desde la norma se quieren dar a conocer y que se quieren implementar para que haya esa prevención en nuestras empresas. Iniciemos entonces con la contextualización de la corrupción y del soborno. Y en ese sentido, hay diferentes escenarios, eventos que nos ayudan un poco a sensibilizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Por ejemplo, ustedes escucharon el año pasado el caso de Mintic, de centros poblados, un hecho que fue censurado a nivel de los medios de comunicación y a nivel nacional e internacional, de cómo unos recursos que el Estado con mucho sacrificio saca para hacer contratación y llevarle, por ejemplo, en este caso, el servicio de Internet a las poblaciones más alejadas del país, para temas educativos y demás, resultan esos recursos en cierta medida perdidos, embolatados en manos de unos pocos, eh, unos presuntos delincuentes que están siendo investigados por parte del Estado colombiano, de la Fiscalía General de la Nación, de la Contraloría, entre otros, han llevado esa imagen negativa de Colombia y del país. Entonces uno se preguntaría, ¿ese hecho que pasó con Mintic sería un hecho de corrupción, exclusivo de corrupción, un hecho de soborno, o cómo podríamos interpretar y calificar este tipo de comportamientos? Dejemos esa pregunta ahí en el aire para luego tratar de responderla
si ese hecho o algunos otros que han pasado a nivel nacional son de soborno, son de corrupción, o hay diferentes comportamientos que incluyen hechos de corrupción que conllevan internamente la materialización de sobornos. Les traigo aquí eh, la señora Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, nos trae un mensaje y nos dice que la indiferencia de la gente es el mejor caldo de cultivo para que crezca la corrupción y que esa corrupción deteriora la democracia en América Latina. Obviamente cuando hay hechos de corrupción o hay hechos de soborno y todos nos quedamos callados, todos somos indiferentes, lo que estamos es apalancando, apoyando para que estas personas sigan abusando de sus poderes, de sus posiciones, de sus cargos, de su capacidad para corromper, porque no hacemos nada nosotros. Miremos aquí este otro evento, es un video de una noticia que salió también en los medios de comunicación un poco más reciente, para que veamos también lo que pasó y cómo podemos interpretar si eso sería un hecho de soborno o de corrupción. Así que voy a colocar el video, voy a buscarlo por acá que lo había puesto para que no nos salga como propagandas y demás. Les agradezco si me confirman. Noticias Caracol. Lo último también llega desde la Corte Suprema. ¿Se ve y se escucha? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, señor. Ok. En Justicia, donde compareció esta mañana el senador Mario Castaño. JJ Pinilla nos amplía. Ana Milena, buenas tardes. El senador Mario Castaño, a quien vemos en estas imágenes llegando a la Corte Suprema de Justicia, aceptó hoy 19 delitos que le formuló la Sala de Instrucción de ese alto tribunal. Con eso, Castaño se acoge a sentencia anticipada en el proceso que se le sigue por liderar una estructura criminal que junto con alcaldes, funcionarios públicos y particulares se apropió de miles de millones de pesos de las arcas públicas. Ahora el proceso pasa a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que emita la sentencia y la condena respectiva en un lapso estimado de unos 2 meses. Ana Milena. Lo último en noticias. Bueno, ¿alguien me puede ayudar diciendo esa noticia que salió donde hay 19 delitos aceptados por parte de este ex senador de la República? ¿Qué sería? ¿Un hecho de soborno, un hecho de corrupción o qué hay ahí en ese comportamiento que a través de medios de comunicación hemos escuchado durante los últimos meses? ¿Quién me puede ayudar? ¿Sería corrupción? ¿Quién habla y de qué empresa es, por favor, para que pongamos aquí a nuestra empresa como una de las líderes en estas capacitaciones? De Almacafé Neiva. ¿Sí? ¿Y tu nombre? Dice, sería como un hecho de corrupción. Ah, Luz Estela. Luz Estela, tú dices que es un hecho de corrupción. Muy bien. Muchas gracias por el consejo. Un hecho de corrupción. Ok, te agradezco, Luz. Bueno, ¿quién dice que es? ¿Alguna otra persona confirma que es corrupción o alguno diría que es un hecho de soborno? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué empresa y cómo te llamas, por favor? Almacafé Pasto, Carmen Basante. Carmela Sánchez de Almacafé Pasto. Carmen Basante de Almacafé Pasto. Carmen. ¿Qué es? ¿Corrupción o soborno? Sería corrupción, soborno, pues sería si ya se mira que no le dan un castigo, pues que amerita este tipo de comportamiento. De delitos, sí. Ahí sería de pronto soborno si él da algunas dádivas o dinero porque no pagar pues las penas que ameritan este tipo de delitos, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, muy amables las dos por participar y gracias por representar a las empresas que están hoy con nosotros compartiendo.
Sin duda, esto es un hecho que pues, nos afecta mucho a todos como país, que afecta las arcas públicas, el erario público, y que sin duda pues, se ha titulado como un hecho de corrupción, eh, sin que detrás hayan unos comportamientos también de soborno. Vamos a mirar los conceptos dentro de la charla de qué sería corrupción y qué sería soborno. Quién es el todo y quién es parte entre la corrupción y el soborno. Pero sin duda eso es un hecho de corrupción, pero que a la vez llevaría a temas de soborno, porque los alcaldes, las personas involucradas, no iban a permitir que se les asignaran los contratos y simplemente se quedaban así ya, sino que por medio, al parecer, hubo algún tipo de dádivas para que permitieran la asignación del contrato no de manera objetiva a través de un proceso contractual transparente, sino direccionado. Así que vamos a mirar los conceptos de corrupción y soborno más adelante para que diferenciemos cuándo habría corrupción y cuándo habría soborno en estos eventos. Acá en este slide hay una presentación de diferentes eventos, pero como vimos el video, un poco para que también haya información complementaria, aquí está el caso del ex senador, el que estoy aquí señalando, y en ese evento, para información de ustedes, digamos que fueron varios los involucrados en el caso. Se dice que hay alrededor de 14 procesados que aceptaron cargos, hay alrededor de 34 personas capturadas, entre ellos 5 alcaldes. Los contratos más o menos serían alrededor de 114 contratos suscritos de manera irregular y el valor de la contratación sería alrededor de 112.000 millones de pesos. Por esos hechos, se dice que la justicia colombiana ha dictado por hechos de corrupción a nivel, digamos, nacional. En el año 2022, la justicia colombiana alcanzó a dictar alrededor de 200 condenas, no solo por este hecho, sino que por otros hechos ha dictado alrededor de unas 200 condenas. Son relativamente pocas las condenas frente a todos los hechos de corrupción que vive el país en cada año. Aún así, pues vemos que la cifra es significativa, que nos siguen afectando los recursos en la parte pública, pero también se presenta en la empresa privada. Hemos visto muchos eventos de corrupción en la empresa privada. Aquí, como para recordar, está al lado izquierdo, en la que estoy señalando, el cartel de la hemofilia por allá en Sucre. Está el caso de Reficar en Cartagena. Está el caso, que en paz descanse, el exalcalde de Bogotá. Está el caso de Salucop. Está el caso de nuestro fiscal anticorrupción, que fue capturado y llevado a Estados Unidos y ya hasta retornó al país. Están los señores del Congreso de la República y demás que participaron en el caso de Odebrecht. Está el caso muy reconocido a nivel nacional también del Lamborghini, de un exfuncionario de la DIAN, que su hija estaba en Estados Unidos en algunas universidades de alto costo, andando en carros Lamborghinis, y que sería un hecho también presunto de corrupción por la función que se ejercía pública en cuanto a todo el tema de comercio internacional, de llegada de contenedores y toda esa parte donde trabajaba esta persona, que está siendo investigada por las autoridades judiciales colombianas. Así que son muchos los eventos, muchos los casos que se presentan de manera casi que cotidiana, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, y que ameritan que todos contribuyamos en los temas de prevención. ¿Qué es entonces la corrupción? Dice la RAE en una definición muy sencilla, que es la acción o efecto de corromper o de corromperse, que sin duda pues deteriora los valores, los usos y las costumbres de las personas. Eso sería un poco la definición de corrupción.
Por ejemplo, cuando yo uso mis atribuciones en el cargo, en la función que me están dando, para no cumplir lo que me corresponde, el horario, dar lo de mejor de mí para entregar los trabajos que se me dan, sería también una expresión de corrupción. Estoy defraudando a la entidad, al Estado, a la empresa, cuando me han asignado una función, unas labores y como retribución me dan un pago y yo no hago de manera transparente mis actividades. También podría ser eso un hecho de corrupción. O cuando yo, por ejemplo, hago un proceso de reclutamiento, de selección de personal y yo desconozco o no hago cumplir los requisitos para el cargo de esa persona que va a ingresar, sino que por un favor, por ejemplo, personal, eh, hago que ingrese así no cumpla los requisitos. Ahí habrían también hechos de corrupción. Me estoy favoreciendo o estoy favoreciendo a un tercero con mi comportamiento inadecuado que incumple los protocolos organizacionales. También cuando hay por ejemplo, una actividad que cumplir, una investigación que desarrollar y resulta que hay conflicto de intereses frente a la parte investigada y yo no expreso eso, pues habría un conflicto de intereses no declarado y también podría considerarse como un hecho de corrupción. Encontramos también que esa corrupción a nivel nacional y a nivel internacional podría tener algunos orígenes, algunas causas, eh, y es así como en el caso colombiano, vemos que en algunas regiones del país comportamientos inadecuados se vuelven costumbre, y esa costumbre como que trata en parte de ser aceptada o legalizada por las personas, eh, como algo normal y cotidiano y aceptado. Y es, por ejemplo, el tema de los cultivos ilícitos. En algunas regiones del país, el cultivo ilícito se considera que es como la actividad adecuada para poder sobrevivir, se cultiva y no se piensa que eso es un delito y que eso afecta la salud de muchas personas o hace mucho daño en temas de la seguridad de las personas, de las familias y demás. Encontramos también que hay algunas situaciones que permiten que la corrupción siga incrementando. Como nos lo expresaba nuestra compañera, la impunidad frente a los hechos de corrupción. No se sanciona, no se impone la medida adecuada de carácter penal, de carácter fiscal, para que quien se apropió de recursos pues responda y sea sancionado de manera ejemplar y esto sirva de medida disuasiva. Así que esa impunidad facilita que esa corrupción siga avanzando en el país. La desigualdad también es tomada en ocasiones por algunas personas para que se diga, no, es que la otra persona tiene alguna cosa que yo no tengo, yo me siento desigual frente a ella, y para poder equipararme frente a la posición social, a las actividades que hacemos en la universidad, que hacemos en el trabajo o que compartimos en algunos escenarios, entonces yo voy a cometer este hecho, aquí me dan plata mucho más rápido, entonces yo voy a adquirir el carro, voy a comprar la cadena, yo voy a viajar al país, a un sitio a pasear y a mostrar todo lo que he logrado, pero amparado en hechos que violan el marco legal colombiano. Así que la desigualdad en ocasiones impulsa a algunas personas a querer cometer hechos solo para sentirse iguales frente a otros. También el mal servicio público ha ayudado en el caso colombiano a que quien está en la función pública trate de aprovechar ese momento, aprovechar que hay una disposición nueva para hacer lento la expedición, por ejemplo, de la licencia, del permiso, de la autorización para que alguna empresa, alguna persona pueda ejercer una actividad en Colombia. Esos trámites, ese mal servicio, posibilitan que este servidor público le exija o le pida a alguna persona que le dé dinero para que ese trámite se haga mucho más rápido. Entonces, si sale en 6 meses, tranquilo que en 15 días ya lo tiene, pero a cambio le pide, le presiona, lo coacciona para que le entregue dinero. También encontramos que la pérdida de principios y valores de la sociedad, de las familias, ha hecho que la corrupción siga rampante y que desde pequeños nosotros estemos dándole desvalores a nuestros hijos, dándoles mal ejemplo, diciéndoles usted
debe ayudar a la casa, no importa cómo consiga los recursos, pero debe traer para que ayude en la familia. Y no hacemos cosas mucho más proyectivas como darles educación, asegurarles el acceso al colegio, a la universidad a las personas, para que de manera legal y adecuada sí puedan apoyar más adelante a las familias. Y por último, encontramos que el tema político, la corrupción política, también ha impactado mucho en los temas colombianos. Los que denominamos padres de la patria, como vieron en la noticia anterior, en vez de ayudar a buscar que el país sea transparente, próspero, lo que buscan es llegar a esas posiciones para abusar del poder y para enriquecerse algunos de ellos de manera también ilegal. Pero también encontramos la definición de soborno. ¿Qué es soborno? Soborno pues es una expresión de la corrupción, y la RAE nos dice que es dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. Entonces aquí yo lo que hago es abusar de mi atribución, mi cargo, mi función para obligar a los demás por ese poder que tengo en alguna situación en aras de obtener algún beneficio. Entonces yo podría obligar a quienes están conmigo, si estamos haciendo algún contrato, para que ellos firmen ese contrato a pesar de que no se cumplan, por ejemplo, requisitos, y a cambio de eso ofrecerles algún tipo de dádiva, algún tipo de privilegio, algún tipo de seguridad en la permanencia del trabajo en la organización. Y eso sin duda se constituye entonces en un hecho de soborno. Siempre habrá soborno cuando haya un beneficio, una dádiva que alguien da o que alguien recibe para no cumplir o para cumplir, digamos, de manera acelerada alguna función asignada por el cargo o la actividad que se ejerce. También encontramos que podría ser un hecho de soborno apropiarnos de bienes que han sido suministrados para el servicio, entregando, por ejemplo, algún tipo de dádiva, dinero, alguna contraprestación a quien tiene la custodia o la protección de ese bien que me han dado para el servicio. En el caso de la empresa, si la empresa trabaja de lunes a viernes y los vehículos que utilizamos, a alguien se le da por decirle a quien lo custodia, a quien maneja todo el tema de inventarios, que permita, sin informar, que ese vehículo él lo pueda utilizar el fin de semana, por ejemplo, para ir a sacar de la finca el viaje de yuca, el viaje de plátanos que tienen en X vereda, y sacar en ese carro esos elementos para venderlos. Y a cambio, pues le da un bulto, le da alguna cosa, le da algún beneficio. Eso podrían ser entonces hechos de soborno un poco de menor valor en cuanto al tema económico, pero sin duda como comportamiento es algo inadecuado y que debemos evitar. Aquí tenemos dos definiciones. Quedó activado un micrófono, si de pronto lo cierran les agradecemos. Aquí hay dos definiciones. La primera dice que aprovechamiento de atribución, poder o autoridad delegada por un cargo o una función para beneficio injusto, impropio para sí o para un tercero. ¿Alguien me puede decir esa definición qué es? ¿A qué correspondería esa definición? Aprovechamiento de una atribución o un poder o una autoridad que ha sido delegada para un cargo o una función y que se busca un beneficio que es injusto, que es impropio, que me puede beneficiar tanto a mí o puede beneficiar a un tercero con el cual yo trabajo. ¿Esa definición de qué sería? ¿De soborno o de corrupción? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está participando? Mi nombre es Carolina Osorio, yo trabajo con la Cooperativa de Caficultores. Gracias, Carolina, muy amable. ¿Esta definición de qué sería? ¿De soborno o de corrupción? Yo pensaría que de corrupción. Muy bien, muy bien. Esa es la definición de corrupción. Y esta entonces sería la definición de soborno. Es la definición que trae la norma ISO 37001. ¿Qué es un soborno bajo esta norma?
El soborno sería una oferta, sería una promesa, sería una entrega, una aceptación o una solicitud. Quiere decir que nos está dando la norma 5 comportamientos, que es lo que la norma quiere que nosotros como empresa, como organizaciones, controlemos. Que nadie ofrezca, que nadie prometa, que nadie entregue, que nadie acepte o que nadie solicite. Que una ventaja indebida, que puede ser financiera, es decir, a mí me pueden dar dinero en pesos, en euros, en dólares, o no financiero, y me pueden dar, por ejemplo, algún tipo de beneficio. Si usted permite esto, entonces yo no le voy a dar dinero, pero le puedo ayudar, por ejemplo, a un familiar suyo que necesita un empleo. Le podemos dar aquí el empleo, o en una empresa que yo tengo, allá le doy el empleo, pero eh, esa insinuación, esa ventaja indebida, no financiera, se llevaría a cabo de esa manera, podría ser. Y esa ventaja indebida se puede obtener de manera directa o de manera indirecta con violación a la ley. Y aquí la ley la podemos entender como esa reglamentación interna que se tiene en las empresas, o también la podemos interpretar como la ley, en el caso colombiano, que tiene unos delitos, unas tipificaciones de unos comportamientos que son sancionados, que son reprochados por el ordenamiento jurídico colombiano, como por ejemplo el soborno transnacional, como por ejemplo la corrupción privada, entre otros delitos que hay en el caso colombiano. Y esa violación de la ley sirve como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar. Entonces le estamos dando un tema financiero o no financiero para que alguien que está cumpliendo una actividad, una función, un rol en la empresa, actúe, haga las cosas mucho más rápido o deje de actuar, es decir, no cumpla, no obligue o no exija que se cumpla los requerimientos en la organización. Por ejemplo, en temas contractuales. Si la persona, sabiendo que hay unos requisitos que cumplir, hace omisa en verificar que el documento cumpla o que la persona tenga la competencia para ingresar a contratar con la empresa o con el Estado, como le corresponda, ahí podríamos tener un caso de soborno siempre y cuando haya recibido una ventaja indebida, financiera o no financiera. Ese es un poco el lineamiento que trae la norma ISO 37001 frente a los temas de soborno. Para identificar entonces el soborno, uno debería encontrar 3 componentes en los eventos de soborno. ¿Quiénes son? Un sobornador, que puede ser una persona o alguien que lo haga a nombre de la organización. Deberíamos encontrar también el sobornado, es decir, quién recibe el ofrecimiento o la presión para que haga o deje de hacer algo, que puede ser también una persona o puede ser una organización. Y en la mitad encontramos el hecho en sí de soborno, es decir, yo que le entrego, yo que le doy, y qué es lo que usted debe hacer o debe dejar de hacer en el cumplimiento de su actividad o función. Se dice entonces que a nivel internacional el FMI ha estimado que alrededor del 2% de la riqueza mundial, que equivale más o menos a 1,5 billones de dólares, se destina a pagos de soborno. Entonces este es un problema que no es exclusivamente ni bogotano ni colombiano, sino que es un flagelo que se vive a nivel mundial, con mayores repercusiones en unos países que otros, pero sin duda, y más adelante lo vamos a ver con Transparencia Internacional, cómo esa percepción en esos temas de corrupción se mide y se ve de forma diferenciada entre diferentes países del mundo. En el caso colombiano, se han expresado algunas valoraciones de cuánto le ha costado, por ejemplo, la corrupción al país. Y es así como el anterior o uno de los anteriores secretarios de Transparencia de la Presidencia de la República expresaron, el doctor Camilo Enciso, cómo en el año 2012 en Colombia se habían perdido alrededor de 30 billones de pesos al año en temas de corrupción. Y cómo en el año 2021 2 entidades del Estado, que debían tener una cifra más o menos parecida, unificada,
el contralor, en ese momento Felipe Córdoba, expresó que en Colombia se habían perdido o se pierden alrededor de 50 billones de pesos al año, que equivalen a 1,3 billones de pesos por temas o dineros de regalías. Y el fiscal Barbosa en ese año expresó que alrededor de 90 billones de pesos al año se perdían en el caso colombiano. Entonces, si analizamos las cifras, han venido como en aumento cada vez que se han ido expresando. 30 billones, 50 billones, 90 billones. Y este año, quién sabe con qué valor nos van a salir, pero sin duda los recursos que se pierden año a año son de manera exagerada, no solamente en lo público, sino también en el sector privado. Continuamos entonces, aquí hay unas referencias también en el marco, digamos que internacional, frente a la lucha contra la corrupción y el mismo soborno, y es así como a nivel internacional encontramos diferentes convenciones y diferentes organismos multilaterales, bilaterales, entre otros, que han venido ayudando, apoyando, haciendo temas de dar recursos para el tema pedagógico, de dar recursos para la implementación de instrumentos, de desarrollos tecnológicos, entre otros. Es así como está la Convención de las Naciones Unidas, que se denomina la UNCAC. Encontramos la Convención Anticohecho de la OCDE, el Programa Anticorrupción para América Latina, que ha propiciado la OCDE. Está la SIC, que es la Comisión Interamericana contra la Corrupción. Encontramos el Fondo Monetario Internacional, que desde el punto de vista financiero también ha tratado de dar algunas líneas para hacer temas de prevención, coordinación y articulación, para investigar, para informar hechos relacionados con manejo ilegal o ilícito de recursos a través del sistema financiero. Encontramos la Ray Rockefeller en Estados Unidos, que es también de lucha contra la corrupción y el soborno. Encontramos las mediciones que año a año hace Transparencia Internacional, y muy puntualmente pues también para el caso colombiano se hace esa medición de percepción de cómo está el país. Está la Organización para los Estados Americanos, la OEA, y nuestra norma internacional BAS, que también trae lineamientos, que está debidamente articulada con lo que es la figura del operador económico autorizado, tanto en Estados Unidos con el programa CITIPAC, como en el caso colombiano con el programa OEA que maneja la DIAN. Miremos entonces algunos de ellos de manera muy rápida. Encontramos, por ejemplo, la OCDE. La OCDE es una organización que surgió aproximadamente en el año 1960, teniendo un preámbulo de la ley o del programa Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Reemplazó a un organismo que había en ese momento, y es una organización que maneja alrededor de 330 millones de euros anuales, financiada por los mismos países que hacen parte de ella, y que hacen una contribución de su PIB para aportar y para que este organismo pueda funcionar. Este organismo no es un organismo que haga préstamos, sino que lo que busca es apalancar o propiciar buenas prácticas a nivel de los países, a nivel, digamos que mundial. Su sede oficial está en París, y en el caso de los temas que ella desarrolla, encontramos que ayuda mucho a la estabilidad financiera de los países, a que haya una buena gobernanza, desarrollo económico, se apalancan los temas de transparencia, de buen gobierno y de inversión en los diferentes países. También maneja unos modelos de desarrollo para actividades de carácter agrícola, de carácter comercial, ambiental, fiscal y tecnológico. Y los países que hacen parte de esta organización se denominan el clan de los países ricos, porque producen alrededor del 60% de bienes y servicios, siendo relativamente pocos países manejan el 60% de esos bienes y servicios a nivel mundial. Para el caso de América Latina, aquí encontramos los países que están o que
realizan en estos últimos años procesos de ingreso a la organización. Por ejemplo, en México hace parte de la organización, ya está aceptada. Colombia ingresó en el año 2018. Encontramos a Chile, que también hace parte ya de la OCDE, y Costa Rica. Hay unas que están en procesos de ingresos, como Brasil, como Argentina y Perú, están en trámites de ingreso. A nivel mundial, estos son los países que la integran. Alrededor de 38 países, que está Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría. Son países, no todos, pero muchos de ellos países fuertes en economías, en desarrollos, y ustedes lo pueden ver ahí en el slide de cómo hay países importantes en el mundo que buscan apalancar las buenas prácticas a nivel internacional. Encontramos la convención de la denominada UNCAC de las Naciones Unidas. Esta tiene en el principio 10 todo el pacto que tiene que ver con la lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluido lo que es la extorsión y el soborno. Esta convención tiene alrededor de 8 capítulos, 71 artículos, y la suscribieron alrededor de 164 estados a nivel mundial. Maneja 4 grandes componentes que tienen que ver con la prevención, en temas de hacer actividades educativas, de sensibilización, actividades penales para buscar sancionar a las personas que se han apropiado de manera ilícita de recursos públicos y privados, la recuperación de activos para que quienes han cometido estos hechos lo que buscan es llevar los recursos hacia paraísos fiscales. La idea es tratar de ubicarlos y recuperarlos y devolverlos a los países a los cuales los países que han sido afectados. Y por último, la cooperación internacional, donde estos procesos penales, judiciales y demás permitan el intercambio de información, no solamente a nivel de procesos en los países, sino con otros países de la región. En el caso de prevención, aquí está, digamos, la función que hay que desarrollar, y Colombia lo ha hecho a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, quien es la encargada de hacer todo el tema de prevención en los sectores públicos y privados, reconociendo el papel relevante que llevan a cabo tanto las organizaciones no gubernamentales como los mismos mecanismos de participación ciudadana comunitaria. La intervención de diferentes agremiaciones comunitarias han permitido también hacer actividades de denunciar hechos corruptos, y la Secretaría de Transparencia pues reconoce esa labor que han hecho estas organizaciones. También ayuda a fomentar lo que es la asistencia judicial recíproca para que las pruebas que se han acopiado en procesos se intercambien, se haga esa colaboración armónica entre entidades del Estado para hacer las investigaciones, para ubicar los bienes, y se dé una cooperación a nivel no solamente colombiano, sino que se ayude con otros países a través de los mecanismos, por ejemplo, de extradición, para que los responsables respondan ante los países donde cometieron los hechos. Encontramos que esta UNCAC maneja unas temáticas en cuanto a la penalización, y es así como señala esta disposición que se deben tipificar delitos adicionales, no solamente las formas básicas de corrupción, sino también lo que es el soborno y otros comportamientos como la obstrucción a la justicia, el tráfico de influencias, el ocultamiento o lavado de activos, la apropiación de dinero de manera ilícita, que se hace pasar como dinero legal en el comercio, en la actividad empresarial y demás. También tipificar lo que es la corrupción privada, que en el caso colombiano ya estos comportamientos han sido aprobados por el Congreso de la República y hacen parte del marco penal colombiano. Encontramos otra convención que es la SIC, es la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, suscrita en el año 1996, ya lleva varios años, que fue ratificada por el Estado colombiano a través del Congreso de la República y que hace parte del bloque de constitucionalidad, que es la Constitución más estos tratados o convenios reconocidos por Colombia a través del Congreso.
Esta convención, que fue gestada por la OEA, tiene estos tres propósitos fundamentales. El primero es promover y fortalecer los mecanismos para abordar la problemática de la corrupción. El segundo tiene que ver con la eficacia de las medidas adoptadas dentro de la gestión pública. Se busca una gestión que sea transparente, que esté al servicio del ciudadano, y esa garantía se da a través de estos mecanismos de apertura de la información, de que los mecanismos y trámites se hagan no de manera personalizada, sino a través de sistemas informáticos donde no haya contacto con el ciudadano, sino que se agilicen los trámites. Y también ayuda, como tercer componente, facilitar la cooperación entre los diferentes países miembros de esta convención. Encontramos también a nivel internacional la ley RICO, que es la ley de chantaje civil, de influencia y organizaciones corruptas de los Estados Unidos. Es un código penal federal de los Estados Unidos que tiene 29 delitos federales y 8 delitos estatales. Y ahí se incluyen, por ejemplo, los temas relacionados con el soborno, el lavado de activos, la extorsión, el robo, que en Colombia se llama hurto, para ser investigados y sancionados. Con esta norma, pues, por ejemplo, un caso sonado como el de la FIFA ha sido investigado y hay personas condenadas en el caso de Estados Unidos aplicando este marco regulatorio internacional que tiene los Estados Unidos para sus competencias internas de investigación de personas que, aunque no hayan estado en Estados Unidos realizando la actividad, sí por la afectación a sus empresas y a su economía, ellos pueden investigarlas. Encontramos también lo que es transparencia internacional y transparencia por Colombia, que hace parte de ella. Es una organización no gubernamental que es a nivel, digamos que mundial, dedicada completamente a combatir con la corrupción a partir de unos instrumentos de medir la percepción de cómo está la transparencia en cada uno de los países. Lo que hace esta organización es congregar lo que es la sociedad civil, el sector privado y la parte gubernamental de cada uno de los países, y hace esa medición de cómo está cada uno de los países. Son alrededor de 180 países normalmente los que participan en esta evaluación. La escala de calificación que se maneja es de 0 puntos a 100 puntos. Quiere decir que el país que se acerque más a los 100 puntos sería el país mucho más, la percepción de corrupción sería menor, es un buen país, y los que nos acercamos a 0 seríamos países corruptos en la valoración que ellos hacen. A nivel, digamos, global, la media para el año 2021 estaba en 43 sobre 100 puntos y 2/3 partes de los que fueron medidos estaban por debajo de 50 puntos. En el caso colombiano, aquí hay una valoración del año 2016 al año 2020, y ustedes observan, se ha mantenido entre la más baja, 36 puntos, y la más alta, 39 puntos, incluido el año 2021. Aquí está la ubicación de Colombia en ese rango de todos los países que fueron evaluados. Colombia lo encontramos por acá en esta parte donde estoy señalando, casi que en el centro, en la parte inferior, con 39 puntos sobre 100. Le da esa posición. No estamos en los mejores, que serían los del lado izquierdo, como por ejemplo Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, entre otros, ni de los peores, que para el año 2021 eran, entre otros, Sudán del Sur, Siria, Somalia, Venezuela, Yemen, Corea del Norte, entre otros. Estamos en la mitad y hemos venido estando ahí desde el año 2012 aproximadamente, con esa percepción negativa. La última percepción que ha sido como difundida nos muestra a Colombia en un rango, también la debemos buscar por acá en este lado, 39 puntos para el año 2022.
Nos mantuvimos con los 39 que obtuvimos en el año 2020, 2021 y 2022. Y siguen en la parte superior Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, entre otros países. Y en la parte inferior siguen Somalia, Siria, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen, entre otros, siendo los más críticos a nivel internacional. Simplemente para tener un poco la secuencia entre el año 2012 y 2022, esta gráfica nos presenta cómo ha sido el comportamiento colombiano. 2012-2013, 36 puntos. 2014 a 2017, 37 puntos. Volvimos a bajar en el año 2018 con 36 puntos. En el 2019 subimos a 37 y 20, 21 y 22 nos hemos mantenido con una valoración de 39 puntos. Es decir, Colombia está en una especie de lodo, de fango, donde no sale, patina ahí sobre ese sector y no sale, no llegamos hacia los 100 puntos, ni tampoco bajamos por inferior a 30 puntos. Así que es triste saber que el país no ha tenido mecanismos desde el tema de gobierno y demás instancias para mejorar su posición a nivel global de la percepción. Esa percepción es importante para temas de inversión a nivel económico, para proyectos del país, para actividades comerciales privadas. Se mira mucho ese tema de cómo está la percepción, también cómo está la seguridad, entre otros, para hacer inversión, y eso nos frena para el desarrollo del país. Aquí hay un poco el marco regulatorio nacional, simplemente para traerles a colación una serie de normas que de la misma Constitución han sido elementos de insumo para, digamos, evidenciar, investigar hechos de corrupción, para generar instancias encargadas de esa labor. Es así como en el artículo 109 de la Constitución encontramos todo lo que es la función administrativa del Estado, que da unas características para que sea eficiente esa gestión, para que supla las necesidades de los ciudadanos y que en la realidad la vemos un poco que no llega a los sectores más vulnerables del país. Se quedan los recursos en algunos sectores, en algunas ciudades, y otros con mayor afectación siguen en la pobreza. Encontramos en el artículo 250 la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar todo el tema de delitos a nivel del país como ente investigador, y que sin duda uno de los focos es el tema de la corrupción y el soborno, con algunos datos ya representados del año pasado, alrededor de 200 investigaciones que ayudaron en el aporte de la Fiscalía y sanción a través de los jueces de la República. También encontramos los mecanismos de participación ciudadana, donde el pueblo se puede expresar y puede ayudar a evidenciar comportamientos inadecuados en contrataciones y demás. Está el Consejo de Estado, encargado de investigar todas las demandas contra el Estado por violación de contratos. Y encontramos en la parte, digamos, penal, el Código Penal colombiano, que es la Ley 599 del año 2000, que ha sido modificada por diferentes disposiciones, que en temas de soborno o corrupción fue modificada, por ejemplo, con la Ley 1474 del año 2011, que es el Estatuto Anticorrupción de Colombia, también modificada por la Ley 1778 del año 2016, donde se creó la responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. Ahí apareció el delito de soborno transnacional, y que sigue cada día con modificaciones del Código Penal a través de lo que saca el Congreso. Cada vez que saca una norma y tiene afectación penal, pues se va a modificar posiblemente este código o el Código de Procedimiento Penal colombiano. Encontramos también como última disposición la Ley 2195 del 18 de enero del año 2022, que tiene que ver con temas de lucha contra la corrupción y todo el tema de transparencia en el país. Vamos a ver también un par de slides donde menciona lo que se debería hacer, lo que viene en trámites para efectos de control y de responsabilidad de nosotros como empresas a nivel nacional. Aquí está
para traerles también un poco a colación y reconozcan que hay un estatuto anticorrupción en Colombia, que es la ley 1474 del año 2011. Esta norma trae diferentes disposiciones sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Por ejemplo, la prohibición de contratar para quienes hayan financiado campañas electorales con el 5% o más de la financiación de la campaña, quedan inhabilitados para contratar con esa alcaldía, gobernación y demás a la cual apoyaron. También está el levantamiento del secreto profesional para revisores fiscales. Estos revisores fiscales tienen hasta 6 meses para denunciar hechos que constituyan, por ejemplo, delitos en una actividad de revisoría fiscal. Si encuentro ese presunto delito, tengo hasta 6 meses para denunciarlo, para darlo a conocer a la autoridad. Si no lo hago, podría ser sancionado por la Junta Nacional de Contadores, con sanciones que van inclusive hasta la suspensión de la actividad profesional por cerca de 12 años. Encontramos también la exclusión de beneficios para quienes cometan delitos contra la administración pública. Quien cometa un hecho de ese capítulo que tiene el Código Penal colombiano, no se le podrán dar beneficios, por ejemplo, de casa por cárcel. Pero aún así vemos que gente investigada por esos hechos resultan de pronto con este beneficio, y es por la aplicación, por la impunidad que reina en ocasiones en estas investigaciones. También encontramos la responsabilidad de personas jurídicas, ya como no solamente se responde a nivel individual, sino como persona jurídica a través de sus representantes, a través de su junta de accionistas, como se responde ante el marco colombiano. La tipificación de delitos como el tráfico de influencia de particulares. No solamente hay tráfico de influencia de servidores públicos, sino que ya a partir de esta norma se creó ese comportamiento ilícito. También está la administración desleal y la corrupción privada. Aquí surge en Colombia el delito de corrupción privada, que es cuando, digamos, se busca el beneficio de una organización en detrimento de otra, y se denomina corrupción privada. La inclusión de los interventores como sujetos disciplinables, un interventor que va a verificar el cumplimiento de una obra que hace, por ejemplo, el Estado, una alcaldía y demás, ya podrá ser investigado por la Procuraduría por el desempeño de la función, así no sea un servidor público. También busca darle una protección a lo que es el manejo de recursos públicos mediante la creación de algunas pólizas para la ejecución de los contratos. Se da ese lineamiento a partir de esta ley. También surgen otras disposiciones, por ejemplo, la política pública LAF, que es el COMPES 4042. Su objetivo pues es mejorar todo el sistema nacional antilavado, y en esa vía lo que busca es prevenir, detectar, investigar y judicializar los fenómenos que tienen que ver no solamente con el lavado de activos, sino también con la financiación del terrorismo y lo último que se ha venido manejando, que es la proliferación de las armas de destrucción masiva. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hemos escuchado que hay la guerra entre Rusia y Ucrania y que se quieren manejar armas que buscan, digamos, causar la muerte de manera indiscriminada a las personas que sean afectadas por ese tipo de misiles, que son armas nucleares y que pueden generar esa destrucción de las personas, y no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos en donde se envíe, se dirija este tipo de munición balística. También busca perseguir los activos productos de la comisión de escenarios heterogéneos y cambiantes de lavado activo a nivel del caso colombiano. Pero para efectos de que ustedes tengan también una definición o una orientación de ese concepto de lavado de activos, aquí hay una definición básica que dice que es el conjunto de acciones a través de las cuales se pretende dar apariencia de legalidad a recursos o bienes provenientes de la realización de actividades ilícitas. Entonces, el lavado de activos siempre tendrá como fuente una actividad ilícita para los temas de lavado de activos. Voy a colocar aquí un video, a ver si lo podemos ver, que tiene que ver con la prevención de lavado de activos, que es bastante
ilustrativo el video. Voy a buscarlo por aquí, que quisiera que nos genere el tema de... Voy a sacarlo por acá porque no lo veo ahí. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta ofreciéndole el negocio de su vida. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe de dónde sale su dinero? No. Ahora multiplique esto por miles de empresarios que hay en Colombia. El lavado de activos es una cadena en la que delincuentes buscan y buscarán hacerlo cómplice para legalizar su dinero sucio. En Colombia, solo 12 de cada 100 empresas previene el lavado de activos. Y sin importar su tamaño, cualquiera puede caer en manos de los delincuentes. Sin procesos que lo apoyen a prevenir el lavado de activos, su empresa está indefensa. Porque sin saberlo, su empresa puede estar apoyando el lavado de activos y financiando delitos que afectan nuestro país. De esta manera, buscamos crear conciencia y sobre todo acciones de nosotros los empresarios para que con medidas de prevención podamos decir no a este tipo de negocios. Atención, estamos con las declaraciones del detenido alias Garrote, reconocido narcotraficante. Muy apretadas las esposas, oficial. Gracias a los inocentes empresarios, mis mejores patrocinadores, esos que sin saberlo me ayudaron a lavar tanta platica y a volver legales las ganancias de este negocio. ¡Gracias, socios! Hombre, que yo sé que... Y así, romper el ciclo y dejar de patrocinar a los delincuentes. A esto le llamamos cultura de la legalidad, construida con el compromiso de todos. ¿Y usted qué está haciendo para proteger su empresa? Conozca más ingresando a www.culturadelalegalitad.com y siga los modelos gratuitos de gestión del riesgo con los que juntos podemos prevenir el lavado de activos. Así, todos contribuimos a la prosperidad de nuestro país. Actúe con cultura de la legalidad. Bueno, ¿cómo vieron el video? ¿Sí nos da alguna orientación de cómo podemos ayudarle al país y al mundo a evitar que el dinero que viene de una actividad ilícita resulte siendo parte de nuestra empresa o resulte siendo parte de nuestra actividad empresarial, comercial, de nuestras relaciones con asociados de negocios como clientes, como proveedores? ¿Quién me puede dar un concepto? Y si de pronto sabemos cuántos delitos son fuente de lavado de activos para el caso colombiano. ¿Quién se me anima a comentar el video? Y si sabe o no, ¿cuántos serían esos delitos? ¿Alguno sabe cuántos son los delitos fuente? Trato de personas, trata de personas. Ese es un delito fuente, trata de personas. Extorsión. Extorsión también. ¿Cuántos serían en Tráfico Colombia? de armas. También 3. ¿Cuántos en el número sería más o menos? ¿Alguien se anima a dar un número? No importa que no sepa, que no... 65. 65, muy bien. ¿Cuál es el nombre suyo? Qué pena. Weimar Bolívar, Cooperativa de Caficultores de Salgar. Muy bien. Salgar, Antioquia. Sí, señor. Bueno, muy bien. Alguna vez estuve por allá trabajando en Salgar. Como trabajé en la policía alrededor de casi 30 años, estuve por allá comandante de distrito en Andes, Salgar, Concordia, Betulia, Jardín, Tapartó. ¿Sí es la región? No. Sí, señor. Inclusive yo soy de corregimiento de Tapartó de Andes. Tapartó, muy bonito. Muy bien. Su respuesta, vamos a verla aquí entonces. 65 delitos fuente de lavado de activos. Para los que no tenían, digamos, el concepto, el conocimiento, aquí tienen un poco en la presentación
una relación de delitos que serían fuente de lavado de activos. Vamos a nombrar aquí algunos. Ustedes ya han dicho algunos. Tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, enriquecimiento ilícito, prevaricato en sus diferentes modalidades, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos y concusión, cohecho propio, los diferentes tipos de cohechos, utilización de asuntos sometidos a secreto y reserva, intervención en política, contratos sin el cumplimiento de requisitos. Tenemos delitos contra la administración pública, empleo ilegal de la fuerza pública, usurpación de funciones públicas, simulación de investidura o cargo, abuso de función. O sea, hay una relación bastante importante de delitos. La pregunta es, ¿y sabemos qué es cada uno de esos delitos? Porque si vamos a hacer el tema de prevención desde la empresa, uno debería tener alguna información básica de cuál es ese delito y cómo se podría llegar a materializar. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la concusión? El delito de concusión. ¿O qué es el delito, por ejemplo, de cohecho? ¿O qué es el delito de financiación del terrorismo? ¿O qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva? Todos estos que son delitos fuente de lavado de activos. Eso como para que lo tengamos en cuenta, porque en nuestra relación comercial, si alguien sale reportado por un delito de esos, nos toca hacer el análisis de cómo está la gestión de riesgos y cómo eso nos podría generar un riesgo que se llama riesgo de contagio. Es decir, la persona está inmersa en investigaciones o condenada por lavado de activos y yo tengo relación comercial con ella, de inmediato se me pega esa enfermedad, se llama riesgo de contagio. Y podría entonces las autoridades colombianas llegar a investigarme por esos hechos, por tener relaciones con una persona que está vinculada a un proceso sancionada por temas de lavado de activos. Dice la UIAF en sus orientaciones que se debe hacer debida diligencia antes de tener cualquier relación comercial con esos clientes y con esos proveedores, para que se identifiquen estos riesgos, pero antes de hacer la actividad comercial y no después de haberla llevado a cabo. Que en la práctica se ven muchas empresas, no es que nosotros, como es el cliente, primero tenemos la relación y después comenzamos a pedirle los documentos y a verificarle antecedentes. La invitación es a que hagan una reflexión frente a este tema, porque nos podría acarrear problemas jurídicos, individuales o empresariales por este desconocimiento. ¿Qué es entonces el delito de financiación del terrorismo y cuál es la diferencia frente al lavado de activos? La financiación del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que propicie algún tipo de apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Quiere decir esto que, para ponerlos en términos más populares, si yo, por ejemplo, le doy dinero, le suministro, por ejemplo, uniformes, le suministro morrales, les doy recursos para ellos, que ellos compren algún tipo de arma, les suministro explosivos de los que me dan para mi actividad empresarial, pero les doy una partecita para que ellos tengan allá para sus actividades. Cualquier actividad económica, mediación, ayuda para un secuestro, etcétera, etcétera, eso podría acarrearme una investigación por financiación del terrorismo. La diferencia entonces entre la activos y la financiación del terrorismo es que cuando yo haga esa ayuda económica, pueda que mi dinero venga de una actividad lícita, es decir, mi actividad empresarial. Yo lo que hago allá es todo el tema del café, yo le compro el café a mis proveedores
y ese café hago la transformación y hago la exportación del café y hay un dinero que es lícito. Pero si yo cojo parte de ese dinero y se lo doy a algún grupo de estos, les ayudo económicamente, le entrego elementos, etcétera, a pesar de que mi dinero viene de esa actividad lícita, que es todo el tema del café, voy a ser investigado por financiación del terrorismo, porque mi dinero, siendo lícito, llegó a participar en actividades ilícitas, como es la ayuda a grupos armados ilegales en el país. También se presenta la financiación del terrorismo si el dinero viene de actividades ilícitas. Cualquiera de estas que hemos nombrado, si viene alguna actividad ilícita, cualquiera de ellas, también se puede configurar el delito de financiación del terrorismo. Entonces, la diferencia entre financiación del terrorismo y lavado de activos es que todo el dinero que venga de actividad ilícita será sujeto de lavado de activos. Y para que se dé la financiación del terrorismo, puede ser dinero que venga de esas actividades ilícitas o que venga también de actividades lícitas para que se configure el delito de financiación del terrorismo, siempre y cuando esos dineros que vengan de actividad ilícita o no, terminen en manos de los grupos armados ilegales en el país, de esas actividades de elementos o grupos terroristas, producto del dinero que yo les estoy dando, les estoy entregando, les estoy suministrando, así sea de manera parcial, así sea una sola vececita o así sea de manera recurrente, me podrían investigar por financiación del terrorismo. Encontramos otra norma, que es la Ley 1778 del año 2016. Esta norma también trae unos lineamientos para lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Y es así como, por ejemplo, le entrega competencias a las supersociedades para que las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de estas supersociedades adopten unos programas que se llaman programas de transparencia y ética empresarial. Que adopten las empresas mecanismos internos anticorrupción, que tengan mecanismos y normas internas para hacer auditorías frente a estos lineamientos de prevención, así como campañas de sensibilización, campañas educativas, propiciando o promoviendo los temas de transparencia y que tengan implementados mecanismos de prevención de conductas que señala esta norma, de soborno, de hechos de corrupción, y podrán en algún momento entonces las supersociedades iniciar procesos de investigación y procesos de sanción a quienes no tengan implementado estos programas, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 1778 del año 2016. ¿Cuándo estamos obligados? Dependiendo de los montos, de los activos de las organizaciones, de los ingresos, del mismo número de empleados y del objeto social que tenga la empresa. Entonces las supersociedades le han entregado unas competencias para que estos programas de transparencia y ética empresarial, los PTE, se lleven a cabo y cumplan unos lineamientos que han estado en diferentes disposiciones, entre otras que han salido es la 100-6261 del año 2020 y otras que han hecho modificaciones o actualizaciones de estos programas. Ahí en estas disposiciones se generan esos criterios para tener en cuenta para la implementación. ¿Cuándo estamos obligados? Las empresas que están vigiladas por las supersociedades, que tengan ingresos o activos superiores a los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que hayan realizado negocios o transacciones internacionales de manera directa o a través de algunos intermediarios, y que dichas transacciones o negocios superen los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrían estar obligados. Hagan la verificación con sus jurídicos hasta dónde sí o no podríamos estar o no obligados. Esa ley 1778 fue modificada por la ley 2195 del 18 de enero del año 2022, y esta ley, que es básicamente tiene como objeto prevenir pues los actos de corrupción y busca fortalecer lo que es la coordinación interinstitucional de las entidades del Estado y también recuperar los daños que se han ocasionado por estos actos ilícitos, ayudando a asegurar también la promoción, la cultura y la confianza ciudadana
de respeto de lo público a nivel del país. Se dice en esta norma que se debe conservar la información obtenida durante los últimos 5 años, a partir de enero del año siguiente, de todo lo que tiene que ver con transacciones que se hayan realizado por las empresas, y que si hay una liquidación, el liquidador igualmente debe preservar la información de todas las transacciones desarrolladas y preservarla durante 5 años. Cuando la actividad que haga la supervisión, el control, la solicite, debemos entregarla, y si no se entrega, pues habrá posibilidades de algunas sanciones, como más adelante se las voy a dar a conocer, si no cumplimos esa petición de información que, por ejemplo, nos haga las super sociedades o el supervisor que tengamos. También se crea a través de esta ley el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, que tienen acceso a este sistema, a este registro, la Contraloría, la DIAN, la Fiscalía, las supersociedades, la Superfinanciera, la Procuraduría y la UIA. En esta norma se habla entonces de que tenemos la obligación de identificar los beneficiarios finales a través de los procesos de debida diligencia. ¿Por parte de quién? De las entidades del Estado y también de las personas naturales, jurídicas, o las personas de estructuras sin personería jurídica o similares que hay en el país. Es decir, que todos estamos involucrados a identificar en nuestras relaciones comerciales cuál es el beneficiario final a través de la debida diligencia. Esa debida diligencia debe identificar la persona que celebra el negocio jurídico o el contrato, que se vaya a hacer, por ejemplo, con el Estado, o que yo como empresa voy a hacer, identificar los beneficiarios finales y la estructura de titularidad, de control y de verificación que tenga esa persona jurídica. Por ejemplo, dentro de las reglas que se traen para identificar beneficiarios finales, se habla del 5% de quienes tienen las acciones, de quienes pueden tomar decisiones en esa persona jurídica, que si no es posible identificar a esa persona, a esos accionistas, será entonces el representante legal. Pero si por encima del representante legal hay otro que toma decisiones de mayor jerarquía, será esa persona. Así que nos da unas reglas para identificar los beneficiarios finales a través de esta ley y otras disposiciones posteriores. También dice que estamos obligados a solicitar y obtener dentro de esos negocios jurídicos o a conocer cuál es el objetivo que tiene esa persona jurídica o esa persona natural que tiene relación conmigo de realizar el contrato, que entienda cuál es el contrato que se va a hacer, cuál es el objeto social del contrato, y que no esté buscando desfalcar al Estado. También se debe realizar una debida diligencia de manera continua, no solamente al iniciar la relación, antes de iniciar la relación contractual, sino que ésta se debe mantener a través del tiempo. Todo lo que dure la relación comercial, se debe mantener esa gestión de debida diligencia frente a esa contraparte con la cual yo estoy realizando mi actividad comercial. Y esa información se debe mantener de manera actualizada, de acuerdo con lo que haya suministrado esa contraparte con la cual yo tengo la relación correspondiente. La norma ha establecido unos términos, algunos términos de 6 meses, otros de 9 meses, de 12 meses, para hacer diferentes actividades. Por ejemplo, para... Hay micrófono abierto, le agradecemos si lo podemos cerrar. Entonces, en esta identificación de beneficiarios finales, el plazo que dio la norma es de 6 meses para que se definan las condiciones para determinar cómo se adelantan los procesos de debida diligencia por parte de cada uno de nuestros supervisores en temas de LAF. También esta ley trae unas sanciones. Entonces dice que las super sociedades podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones a las personas jurídicas. Por ejemplo, alguien que haya cometido estos hechos de corrupción, de soborno transnacional y demás, se le podrá imponer una multa hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También esa persona jurídica podrá quedar inhabilitada, o la persona natural, para contratar con el Estado hasta por 20 años,
le da la obligación, en la sanción le puede imponer la obligación de publicar por el término de 1 año el extracto de la decisión sancionatoria en medios de comunicación reconocidos a nivel nacional y también en publicar en su página web el extracto de la sanción durante ese año. Así que nos ponen a que hagamos escarnio público, casi que la empresa se puede quebrar con esa decisión de la sanción por haber cometido hechos de corrupción o de soborno. También le dice que le queda prohibido en la decisión que tome la autoridad de recibir incentivos o subsidios por parte del Estado colombiano hasta por 10 años. Es decir, que si para mi sector se está dando beneficios económicos, algún subsidio, y yo estoy sancionado por violación a esta ley, quedaría inhabilitado, no podría recibir ese subsidio o ese incentivo hasta por 10 años. También por la violación o las prohibiciones sobre los libros de comercio, se podrá hacer entonces la imposición de unas sanciones que tienen que ver con multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas naturales y hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas, esto con fundamento en lo establecido en el artículo 50 de una ley anterior que es la 1437 del año 2011. También amparados en esta misma ley, pero ya en el artículo no 50, sino en el artículo 51, y por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se podrá imponer una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellas personas jurídicas o naturales que no suministren información, lo hagan de manera extemporánea o lo hagan de manera incompleta o inexacta cuando la Secretaría de Transparencia les pida información frente a algún hecho de corrupción o de soborno que se haya presentado frente a esa persona jurídica o donde esa persona jurídica natural haya participado. Y ahí podrían ser entonces sanciones de 100 salarios que pueden ser sucesivos al renuente a entregar la información. Así que debemos estar muy atentos que ojalá no nos toque ningún proceso y que no tengamos sanciones que se vuelvan de este tipo. También tiene un periodo de transición de implementación de esta ley que tiene que ver con la creación de un sistema autónomo de detección y de alertas frente al incremento patrimonial no justificado de servidores públicos, de personas que estaban con el Estado, que está bajo la dirección de la Procuraduría General de la Nación, que lo que hace es mirar todos los sistemas con los cuales se hace la gestión de los servidores públicos, por ejemplo, en las alcaldías, por ejemplo, en las entidades del orden nacional, en los ministerios, departamentos administrativos, etcétera, así como el análisis de la información que tengan de carácter tributario y patrimonial, no solamente el servidor público, sino que su cónyuge, sea su esposa, esposo, compañero permanente y los hijos, se hace un análisis de la información para mirar si hay incremento patrimonial o no, como por ejemplo el caso de Lamborghini, porque con esa cantidad de dinero para estar en universidades, ¿de dónde apareció ese dinero? Pues el análisis y la trazabilidad de cuándo entró la persona, qué cargo ha tenido, cuáles han sido sus ingresos y demás, le puede dar unas alertas, puede ayudar a determinar unos casos para ser investigados por parte de la Fiscalía General de la Nación y condenados a través o sancionados a través de los jueces de la República para el caso colombiano. Este sistema está en todas las entidades del Estado y están exceptuadas de ser parte del sistema, o sea, no está interconectado con la Contraloría, con la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía ni la DIAN, porque se maneja información sensible que pues, no es conveniente que esté ahí para acceso de todos. También se obliga que a través del sistema de contratación del Estado, un aplicativo que se llama el SECOP 2, ahí queden incorporados todos los documentos que muestren la trazabilidad, todo en cuanto a lo que se ha hecho para hacer contratación, actividad contractual del Estado, documentos, contratos, información, todo lo que se genere que haya entregado, que haya hecho tanto la entidad del Estado como el particular que es contratista, los supervisores, los interventores deben quedar en ese sistema también para que muestre trazabilidad de lo que ha ocurrido frente a este tipo de actividades. También señala esta disposición que la DIAN y otras entidades públicas
deben informar a las super sociedades cualquier reporte de actividad sospechosa o hechos de presunta violación de esta ley para que las super sociedades hagan su proceso administrativo y sancionatorio cuando la situación así lo amerite. Aquí tenemos un video, pero por temas de tiempo no lo voy a presentar, o si algo al final lo presentamos, donde habla de Colombia y dice por qué, o sea, de quién es la culpa de que Colombia sea tan pobre. Nos hace un cotejo, un símil con Suiza, porque ellas son un país tan pequeñito, no tienen casi recursos naturales y son muy ricos, y nosotros, porque teniendo tanto, somos tan pobres. Y es el comportamiento que cada uno de nosotros hace lo que nos lleva a esta pobreza frente a este país. Vamos a finalizar con el tema de la norma ISO 37001 para mencionarles algunos apartes de esta norma, diciéndole que hay diferentes disposiciones que nos ayudan a partir de lo que ha emitido la Organización Internacional de Normalización, como hacen unos grupos que se llaman de comités a nivel de cada uno de los países para construir las diferentes disposiciones o hacer sus actualizaciones. Es así como el Comité 309 maneja estos temas, especialmente de la ISO 37001 y la ISO 37301, para hacer gobernanza de las mismas obligaciones que tienen las empresas. La ISO 37001 nos habla de buenas prácticas en torno a prevenir los hechos de soborno, nos ayuda a establecer unos controles de debida diligencia para evitar estos hechos. Encontramos también que la norma ISO 37301 nos habla de diferentes obligaciones que se llaman obligaciones de compliance, que las podemos encontrar ¿en dónde? En las normas del país, en las leyes. Ahí establecen una serie de lineamientos para que la empresa los implemente, haga la gestión de manera adecuada. También encontramos unos compromisos voluntarios, y son aquellos que la empresa ha hecho, por ejemplo, con la contraparte, y se vuelven para el sistema de compliance una necesidad de gestión y de control para que todo funcione de manera adecuada, de acuerdo a esos cumplimientos, a esas obligaciones, tanto legales como voluntarias. Encontramos también que para hacer todo el tema de gestión de riesgos, encontramos la norma ISO 31000 que nos puede apoyar para hacer toda esta gestión en 37001 y 37301, y encontramos la 31010 que nos da instrumentos, elementos para hacer la gestión de riesgo de manera adecuada, para hacer la identificación, metodologías, para hacer evaluaciones y demás, nos dan esos insumos. Y por último está la ISO 31022 que tiene que ver con el riesgo legal. Si queremos conocer más del riesgo legal puro, entonces esta norma nos podría dar insumos al respecto. La de 37301, la 37001, perdón, es una norma que tiene origen en diferentes disposiciones internacionales. O sea, apareció como producto de normas que habían sacado algunos países, como la Bribery Act del año 2010 en Inglaterra, también como la Foreign Corruption Practice Act de 1997 en los Estados Unidos, como la Ley Orgánica Quinta del año 2010 y la Ley Orgánica Primera de 2015 en España, como la Ley Sapin II en el año 2016 en Francia. Fueron como fundamentos, insumos para generar la norma ISO 37001-2016. Esta norma que aplica tanto para los sectores públicos, privados y en las organizaciones sin ánimo de lucro, está conformada por 10 cláusulas o capítulos con 95 debes o requisitos y con 22 anexos ilustrativos, que son, digamos, algunas recomendaciones de implementación que nos da la norma ISO 37001 para que yo lo implemente de manera adecuada. Me da unas líneas que, sin ser el requisito, son orientaciones para su uso bastante importantes, traen insumos bien válidos para la implementación. La 37001 tiene esta estructura que les dije de 10 cláusulas
encontramos entonces, para información de ustedes, los siguientes capítulos. En el capítulo número 1 encontramos lo que es el objeto y campo de aplicación de la norma, es decir, para qué sirve la norma, y la norma nos da sin duda los elementos para hacer la implementación y mejoramiento de un sistema de gestión antisoborno. Para que yo lo pueda diseñar, lo pueda implementar, lo pueda mantener, lo pueda mejorar, nos da todos estos insumos de orientación. Nos establece o nos contempla 30 términos o definiciones para tener en cuenta en la implementación, desde qué es el soborno, qué es la política, qué es el sistema, los objetivos, qué es la debida diligencia, cuál es la definición de diferentes controles, por ejemplo, qué es un control financiero, qué es un control no financiero. Nos trae todas estas definiciones para hacer la gestión antisoborno. También nos trae en el capítulo número 3 lo que son referencias normativas. Esta norma de manera particular no trae referencias normativas, pero trae el acápite de tercero para darle cumplimiento a la estructura de alto nivel, el anexo SL del año 2000, que trae 10 capítulos. Entonces se cumple ese capítulo diciendo no hay referencias normativas. En el capítulo número 4 trae todo el tema del contexto y nos habla de la estructura organizativa del proyecto, en este caso de la implementación de la norma ISO 37001, en donde lo podemos implementar, cuáles son los riesgos que deberíamos considerar, riesgos entrantes y salientes y demás. Nos da toda la orientación de evaluación del riesgo, cuáles son mis partes interesadas, entre otras, en este capítulo número 4. En el capítulo número 5 nos habla de todo el tema del liderazgo y nos habla entonces de cuál es el compromiso que debe mostrar la alta dirección, el órgano de gobierno, entre otros, frente al sistema. También nos habla de que debemos tener una política de gestión antisoborno en la organización, nos establece unos roles y unas responsabilidades, una autoridad dentro de la organización para el sistema de gestión antisoborno, como por ejemplo, cuál es la función o el rol del órgano de gobierno si existe en la empresa, cuál es el rol o la función que debe desempeñar la alta dirección, cuál es el rol o la función que debe desempeñar, por ejemplo, el oficial de cumplimiento antisoborno. Es decir, que el sistema debe definir cuáles son esas instancias, cuál es la responsabilidad que se tiene y cuál es la autoridad que conlleva ese cargo. Por ejemplo, para investigar los hechos hay que conseguir personal competente, hay que designarlo para que ellos adelanten la investigación administrativa para tratar de confirmar si el hecho presunto o real ocurrió, buscar las evidencias y debe estar establecido ese rol con esa responsabilidad de autoridad para la investigación. También en el capítulo número 6 nos habla de la planificación del sistema y nos dice, oiga, usted ya identificó unos riesgos aquí en el capítulo número 4, hizo la evaluación del riesgo, ahora dígame cuál es su planificación, cuáles son las acciones para tratar esos riesgos que usted identificó y esas oportunidades también que pudo haber encontrado de haber hecho el estudio de su contexto interno y externo en la organización en temas de gestión antisoborno. También nos dice en la planificación, usted debería tener, adicional a la política que ya la estableció en el capítulo número 5, unos objetivos que se plantee y una forma de alcanzar esos objetivos a través de toda una planificación, estableciendo qué quiere alcanzar, cuándo lo quiere alcanzar, qué recursos necesita para lograr esos objetivos en términos de personas, en términos de equipo, en términos de capacitación o sensibilización de su personal, entre otros, establecer una planificación adecuada para el logro de estos objetivos. En el capítulo número 7 nos habla de todo lo que se denomina apoyo. Y apoyo básicamente lo centra en determine los recursos para el sistema, identifique las competencias, genere procesos adecuados de sensibilización, capacitación y demás
que hagan que el personal tenga una toma de conciencia adecuada de la importancia del sistema, de la importancia de prevenir la materialización de los riesgos identificados y de hacer una gestión coherente con la prevención de estos hechos de soborno. También nos habla en el capítulo número 7 de lo que es la comunicación y nos habla entonces que debemos tener unos planes de comunicación interna, una comunicación interna y una comunicación externa. ¿Quién se va a manifestar cuando se presente un hecho de soborno? ¿Quién lo va a dar a conocer de manera interna o externa? ¿Cómo se hace el tratamiento de los riesgos? Si alguien conoce alguna situación o quiere informarla, a través de qué canales lo debe realizar, cómo los debe dar a conocer y cómo es protegida esta persona ante cualquier eventualidad. Hace parte de los temas de comunicación. También nos habla de la información documentada y esa información documentada nos la clasifica en dos grandes componentes. ¿Cuál es la información documentada requerida por esta norma ISO 37001-2016? ¿Y cuál es la otra información complementaria que la organización ha determinado que es fundamental para que el sistema de gestión antisoborno funcione de manera adecuada para cumplir su objetivo de prevenir, detectar y enfrentar los riesgos de soborno en la organización? En el capítulo o cláusula número 8 nos trata todo el tema de la operación. Y esa operación, para esa operación nos señala entonces que la organización debe implementar unos controles. El primer control de ellos nos habla de la debida diligencia. La debida diligencia, como ya lo vimos, eso es un proceso con mayor detenimiento para mirar la relación que yo tengo con diferentes contrapartes, identificar esa relación con cada una de esas contrapartes, cuáles riesgos me podría generar y prepararme hacia el futuro de cuál es el control que voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar, en aras de que no se materialice un riesgo de soborno frente, por ejemplo, a un cliente, frente a un accionista, frente a un colaborador en determinados cargos específicos. Yo debería tener esa debida diligencia desarrollada, así nos lo pide la norma. También nos dice, usted debería implementar unos controles financieros, y esos controles financieros, señala la norma, que deben ser controles dirigidos a esos pagos que yo hago como organización. Entonces deberíamos aquí hacer un juicio de pensamiento y decir, en mi empresa, ¿dónde se hacen pagos? Por ejemplo, todos los pagos los hace solamente el tesorero, los pagos los hace exclusivamente ese tesorero y nadie más interviene. Esos pagos se hacen todos utilizando los medios electrónicos para que quede la evidencia. ¿Quién hace la autorización para el pago? Los pagos están divididos por instancias para que el pago sea aprobado por uno y girado por otro. Y esos son los controles, digamos, para el tema financiero que debemos tener en cuenta. Que no quede todo en cabeza de una sola persona que hace la solicitud de la contratación, contrata y hace los pagos de ese contrato, porque hay un monopolio que podría generar entonces espacios para que las personas abusen y de pronto se apropien de recursos de la empresa, de la organización, porque nadie más conoce qué se contrató, cuánto valió, qué se ha ejecutado y cómo se ha pagado. También nos dice, oiga, usted establezca unos controles no financieros. Los primeros van dirigidos, los financieros, al tema de los pagos, los no financieros a todas esas etapas previas que nos van a ayudar a evitar hechos de soborno o corrupción. Por ejemplo, si yo tengo un tema de suministro de combustible y se hace todos los días para una moto, para un vehículo, etcétera, deberían existir unos controles para evitar que el dinero que es para darle el combustible al vehículo y que haga la actividad para la empresa, no se pierda. En ese sentido, yo debería tener planillas, verificaciones, controles, vistos buenos, para confirmar que el dinero sí fue utilizado en el suministro del combustible día a día y que quincenalmente, semanalmente o mensualmente se hace el pago con fundamento en lo que se ejecutó
en esa verificación de controles y eso le dé transparencia a toda la relación contractual con este proveedor que se llama el proveedor de combustible. También nos dicen, usted debería implementar controles organizacionales relacionados con socios de negocios controlados o con organizaciones que estén bajo su control. Entonces, si yo tengo sucursales, yo debería establecer unos controles que esa sucursal mía efectivamente implemente, lleve a ejecución y me demuestre su cumplimiento. Y se llaman controles con organizaciones controladas y con socios de negocios que digamos, le aportan a la gestión. También nos dice, usted debe establecer un compromiso antisoborno. Y ese compromiso antisoborno bajo la norma se hace frente a la contraparte. Es decir, que en la relación contractual puede ser desde el inicio de la contratación, yo le expreso que él me debe firmar un compromiso antisoborno, donde él y sus empleados, las personas que hacen la gestión a nombre de él, se abstienen de ofrecer, de entregar, de solicitar, de aceptar dádivas o cualquier otro beneficio por la gestión frente a la organización. Por ejemplo, en temas de contratación y demás. Les agradezco, tenemos un micrófono abierto todavía, si lo podemos cerrar. Listo. ¿Y a qué hora le queda? Ahora aquí a ver si hay forma de cerrar el micrófono, que tenemos un micrófono abierto que nos está interrumpiendo. Yo miro por acá de quién es. Bueno. Voy a poner de nuevo la presentación. Estamos entonces con los controles. Nos trae también la norma ISO 37001, que debemos entonces firmar esos compromisos antisobornos con la contraparte, bien sea con clientes y con proveedores, debemos firmar esos compromisos antisobornos. Y es básicamente esas cláusulas donde propiciamos, donde le invitamos a la contraparte que ni la organización, ni sus representantes, ni durante el desarrollo de la actividad de ejecución de ese convenio, contrato y demás, van a ofrecer, a prometer, a entregar, a solicitar o a aceptar algún tipo de dádivas. Lo mismo expresamos de parte de nosotros como organización, que ni lo hacemos de dar, entregar, ni vamos a solicitar ni aceptar, ni la organización ni ninguno de sus miembros, y se llama compromiso antisoborno. Algunas empresas que hemos auditado han hecho una buena práctica, que a pesar de que el compromiso antisoborno está para ese tipo de relaciones, también lo aplican para su personal. Es decir, que con los colaboradores, los directivos y demás, se firma un compromiso antisoborno para evitar que cualquiera de nosotros, como parte de la organización, vayamos a aceptar, entregar, solicitar y demás comportamientos de soborno a nombre propio de la organización. También nos dice, usted como organización debería establecer unas reglas para manejar lo que son los regalos, las hospitalidades, las donaciones y otros beneficios similares. Entonces, yo debería reglamentar, y las buenas prácticas así lo señalan, si yo puedo dar o puedo recibir regalos o no. La norma dice, en lo posible debiéramos no ni dar ni recibir. Pero si lo vamos a dar o lo vamos a recibir, deberíamos fijar unos criterios para hacerlo. Por ejemplo, algunas multinacionales dicen, aquí podemos dar regalos o beneficios hasta por $100, o $50, o $30. Entonces mi organización podría arreglar eso y decir, aquí se dan regalos solamente institucionales. Por ejemplo, la gorra de la empresa, un lapicero con el logo de la empresa, siempre y cuando el lapicero no sea un lapicero Montblanc en oro y cosas de esas que vaya a propiciar un hecho de soborno, de corrupción. Pero sí cosas institucionales. O se pueden dar almuerzos hasta por tanto valor.
Si supera ese valor, debe tener autorización de la gerencia, debe tener autorización de otra instancia superior. Y yo debería arreglar un poco qué regalos doy o qué regalos recibo. Ahora, se prohíbe recibir regalos en la organización, pero si llega el regalo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo devolvemos? Si llega el regalo a la persona que le están entregando, ¿ella qué debe hacer? Se lo debe entregar a la función de cumplimiento, se lo debe entregar a la sección de talento humano, recursos humanos, y la sección de recursos humanos los guarda y en diciembre se rifan para todos o se entregan para una obra de beneficencia. ¿Cuál es la regla del juego para el manejo de los regalos, donaciones, hospitalidades y otros beneficios similares? Si vamos a hacer una donación, ¿cuál es el criterio para hacer la donación? ¿A qué tipo de personas se les entrega? ¿Solo a personas jurídicas? ¿Solo a personas naturales? ¿Quién autoriza la entrega? ¿O la empresa tiene prohibido hacer donaciones? ¿Hacemos donaciones a campañas políticas? ¿Está prohibido o está permitido? ¿Hasta qué valor? ¿Quién autoriza? ¿Cuál es el procedimiento de autorización? ¿Hay un comité que aprueba? ¿O es la gerencia la que aprueba? Todas esas reglas o esos criterios de implementación deberían estar regulados a través de algún documento de la organización que permita que todo el mundo lo conozca, hacer las campañas de sensibilización y eso se le dé aplicación con registros que evidencien ante una, por ejemplo, auditoría o simplemente ante una investigación interna administrativa o una investigación judicial si eso llega a esas instancias digamos, superiores. También nos dice, debemos manejar controles antisobornos inadecuados. Y entonces señala la norma 37.001 que cuando yo tenga una relación contractual, por ejemplo, con un cliente, con un proveedor, y no me sea posible exigirle que implemente unos controles, ni pueda verificar que él los está implementando o no, porque tiene un poder superior sobre mi organización. Por ejemplo, es proveedor único. Entonces, ¿cómo le exijo yo a él que implemente unos controles si es mi único proveedor? No tendría como la capacidad. Entonces, yo debería analizar esa gestión de riesgo frente a ese proveedor único y determinar si es conveniente seguir la relación y qué otros controles adicionales yo debo implementar. O si es necesario, si estoy en una relación ya vigente, es necesario terminarla y no volverla a reanudar. Yo debo hacer el análisis dentro de la gestión de riesgo de la conveniencia no de hacer o mantener una relación en esas circunstancias donde hay controles antisobornos inadecuados que manejar. También nos invita la norma a que hagamos la implementación de un sistema, un mecanismo, un instrumento para el planteamiento de inquietudes. ¿Qué es el planteamiento de inquietudes? Que efectivamente cada uno de nosotros como miembros de la empresa, de la organización, o personas externas, contratistas o algún particular, la comunidad, pueda expresarse frente a la organización para darle a conocer hechos reales o hechos presuntos de algún tipo de soborno que esté haciendo alguien de la organización a nombre de la organización o a título personal que llega a afectar a mi organización. Entonces yo podría establecer diferentes mecanismos. Por ejemplo, un primer mecanismo que ha sido utilizado a través del tiempo, un sencillo buzón de sugerencias, un buzón de planteamiento de inquietudes, de quejas y reclamos. Y la persona escribe en un papel, lo hace en un computador y lo deposita en este sitio, en este espacio que tiene toda la seguridad, que tiene implementado un mecanismo que solamente un comité lo apertura cada semana, cada 2 días, ¿sí? Con la reserva, con la prudencia, con el manejo adecuado de la información para que la gente no tenga temor de que va a ser, digamos, se le vaya a hacer bullying, va a ser amenazada, etcétera, etcétera. Sino que estos documentos se llevan para análisis de ese comité, personas también que tengan una competencia, que tengan una debida diligencia
y se tomen las decisiones de manera coherentes y de manera adecuada frente a este planteamiento de inquietudes que alguien haya presentado en mi organización. También encontramos que hay otros mecanismos que son adecuados y buenos. Mecanismos electrónicos o medios digitales. Encontramos entonces que podría ser un correo. Alguien puede, en una empresa general, un correo exclusivo para que lleguen todos los eventos de reportes, de planteamiento de inquietudes, de posibles hechos de soborno o corrupción. Y que ese correo sea manejado exclusivamente por el oficial o la función de cumplimiento antisoborno que haya designado a la organización, para que con el profesionalismo de él se tomen las decisiones. Ahora, algunas empresas nombran no una persona, sino un comité para que reciba los casos y los analice y haga el manejo más adecuado. Ahora, si el caso tiene que ver con esa función de cumplimiento que podría estar involucrada, entonces eso pasa a una instancia superior, que puede ser un comité que esté por encima de la función de cumplimiento o el oficial de cumplimiento, o puede ser la alta dirección para que tomen las decisiones de manera también objetivas y transparentes. Una buena práctica ha sido que las empresas delegan en los canales de denuncias, de reportes, a empresas que están inclusive en el exterior para que sea más transparente, que llegue a través de ese mecanismo sin que nadie de la empresa tenga contacto porque de pronto ha participado, conoce a alguien de la empresa que participó, y para mantener la confidencialidad y la reserva correspondiente del contenido de ese evento. Así que podemos tener sistemas manuales o sistemas mixtos, el buzón y el correo. Podemos tener un chat donde se reportan los eventos. Podemos armar diferentes instrumentos y la norma lo que pide es que en el planteamiento de inquietudes también se pueda hacer de forma anónima. O sea, la persona puede expresar su nombre, lo podemos hacer de manera abierta o lo podemos hacer, la expresión puede ser de forma anónima, y debemos entonces, en el siguiente control que tiene que ver con la investigación del soborno, establecer mecanismos para mantener la confidencialidad de la información, la protección de la persona que hace la denuncia, la protección de las personas que están participando en la investigación como investigadores o los mismos investigados, hasta tanto no haya una decisión final frente al evento. Se confirmó o se desvirtuó y a partir de ahí se tomen las decisiones que correspondan en la parte administrativa de mi empresa, de mi organización. En el capítulo número 9 nos habla de la evaluación. Como todos los sistemas de gestión, pues trae mecanismos a través de los cuales debemos hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación de lo que está pasando. Entonces aquí nos invita a que por ahí hicimos una planificación de unos objetivos, debemos establecer unas mediciones, unos tiempos, unos responsables, pues ese seguimiento a esos objetivos, por ejemplo, al tratamiento de los riesgos y de oportunidades, a esas acciones, pues haya alguien que esté haciéndole el seguimiento y la medición, que puede ser a través de la función, el oficial de cumplimiento antisobornos, a través del comité directivo, etcétera, etcétera, se haga la evaluación, y también se deben hacer actividades de auditoría. Es decir, que un auditor con competencia en esta norma debe auditar todos los requisitos del sistema, todos los procesos del sistema y emitir un concepto sobre la eficacia del sistema de gestión antisoborno en mi organización. En esa evaluación se crean 3 instancias para hacer revisiones. La primera instancia es el oficial de cumplimiento o la función de cumplimiento antisoborno, que debe, con fundamento en los resultados de las auditorías, de todos los informes, de las investigaciones y de todo lo que él ha evidenciado y ha ayudado a construir, debe emitirle un concepto en primera instancia a la alta dirección de la organización, diciéndole si el sistema es eficaz o no, si ha servido para prevenir los riesgos en la organización en temas de soborno. Esa información llega a la alta dirección. La alta dirección es la segunda instancia de revisión.
con fundamento en lo que le pasó, la función de cumplimiento y todo lo que ella conoce de la organización, la parte estratégica y demás, debe también hacer su revisión de cómo está el sistema. Y por último, si existe en la organización, debe hacer una evaluación o una revisión el órgano de gobierno. Ese órgano de gobierno estará conformado por quienes tienen la última instancia de decisión en mi empresa, que pueden ser los accionistas y demás, que a través de la asamblea o sus representantes analicen la información del sistema, analicen la información suministrada por el oficial de cumplimiento, esos resultados ejecutivos que entrega esa función de cumplimiento, más los resultados de auditoría, más el informe que entregue la alta dirección, y con eso tomar las decisiones finales, por ejemplo, de recursos, necesidades de fortalecer el sistema y demás, deberían quedar ahí evidenciadas en esa revisión por parte del órgano de gobierno. Y en el capítulo número 10 nos trae todo lo que tiene que ver con la mejora. Es el tratamiento de diferentes insumos que nos llegan para hacer la mejora. El primero de ellos es el resultado de las auditorías. En las auditorías se pueden haber llegado a generar unas no conformidades, es decir, unos incumplimientos parciales o totales de requisitos de la norma. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué hemos hecho con ello? Y básicamente, pues, es la identificación de análisis de causas de por qué se evidenció esta no conformidad, establecer si hay necesidad o no de una corrección, con fundamento en esa corrección, hacer un planteamiento de unas acciones, un plan de tratamiento de la acción correctiva para atacar la causa generadora de esa no conformidad y evitar que haya reincidencia en el futuro, y hacer una verificación posterior de eficacia de esas acciones planteadas en los tiempos que se dijo para hacer el cierre de esa no conformidad. También se pueden generar acciones de mejora a partir de la gestión que hacen los líderes de los procesos, del mismo representante del sistema o el oficial de cumplimiento podría presentar unas acciones de mejora, unos tratamientos para esas acciones, o también se pueden encontrar oportunidades de mejora producto de las revisiones efectuadas en las tres instancias mencionadas: la revisión por el oficial de cumplimiento, por la alta dirección y por el órgano de gobierno. Se podrían presentar acciones de mejoramiento frente al sistema de gestión antisoborno que hemos implementado. Son las 3:55. Para ser respetuosos con el tiempo, yo quisiera abrir el escenario de preguntas por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia frente a la temática que hemos manejado, y con mucho gusto estaría atento para responderla o para que entre todos la podamos responder con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por mi parte, un comentario, y es pues agradecerle por esta capacitación. Muy importante para todos conocer pues todos estos factores de la corrupción y el soborno que hacen pues parte del diario vivir, lamentablemente, y es muy importante conocerlos para estar atentos y tratar pues de no caer en ello y conocer las consecuencias que tiene. Listo, muchas gracias. Muy amable por tu participación, por tu comentario. No sé si haya alguien más que tenga algún comentario, alguna sugerencia. Listo, voy a finalizar entonces. ¿Sí? Mi coronel, ahí para pues hacer una acotación de todo lo que usted planteó en esta charla, en esta capacitación, y es que todo esto aplica mucho ahorita al tema del plan de transparencia ética y empresarial que estamos obligados algunas de las empresas a desarrollar. Eso es un tema nuevo que están exigiendo, y por ejemplo en mi caso en Vax Café nos tocó ya implementar el plan de transparencia ética empresarial integral
porque superan los activos, más de 1000 activos ya es integral, menos de 1000 activos es estándar, entonces es singular, es simple. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, porque esto aplica mucho en ese aspecto y seguramente las alcaldías o de pronto las gobernaciones en algunos casos son los entes reguladores de ese plan. Mayor, muchas gracias, muy amable. Sin duda, yo por eso les decía en algún momento que hacer el análisis con los jurídicos hasta dónde estamos o no obligados, porque las supersociedades, por ejemplo, tienen una competencia general y tienen una competencia especial. Entonces, especial para algunos sectores. Por ejemplo, para el tema minero, ellos tienen competencia especial para controlarlo. Para el tema cambiario, hay unas competencias que tiene otro ente supervisor. Dependiente del ente supervisor y de las competencias de cada supervisor, hay unos programas para implementar, por ejemplo en CIPLAS, en SARLA y demás. Pero para efectos de transparencia y ética empresarial, las supersociedades tienen una competencia, digamos, general para cuando superan unos montos. Entonces debemos hacer el análisis ya con los jurídicos, a ver hasta dónde sí o no nos corresponde implementar y cuál es el contenido de implementación de los diferentes planes que hay, como los dijo mi mayor, unos que son de mayor número de requisitos y otros que son básicos, pero que debemos implementar dependiendo de ese monto, de las cuantías establecidas para cada empresa, para cada organización. Entonces yo les agradezco, son las 3:59 y siendo respetuosos con el tiempo, agradecerles por la participación, por el espacio de hoy, quedando, digamos, a través del capítulo VAS Café a la orden para cualquier inquietud, apoyo que requieran, pues estamos atentos a través de la dirección ejecutiva del capítulo para lo que ustedes requieran y que sigan participando en los diferentes eventos que están en el calendario que maneja el capítulo. Muchas gracias para todos y una feliz tarde.